Muy bien, le damos una cordial bienvenida a todos ustedes que están en la comunidad cristiana de transformación. Hoy vamos a tratar un tema bien importante, bien interesante, que está escrito en el libro de Colosenses. Vamos a leer el capítulo 2, versos del 11 al 23. Y antes de comenzar, pues vamos a orar para darle gracias a Dios y entregar este tiempo a nuestro Señor y Salvador. Padre, te damos gracias, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar aquí en medio de nosotros, por convencernos, Señor, de pecado, por convencernos de juicio, por convencernos de justicia, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres quien nos muestra a la persona más maravillosa que es Cristo el Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos revelas, nos muestras, nos quitas el velo para poder mirar al Padre, al Dios Todopoderoso, al Creador, al único y suficiente eterno Dios. Gracias, Dios mío, porque podemos en este día reunirnos. Gracias, Señor, nos podemos reunir para adorar tu nombre. Hoy vamos a compartir tu palabra, que sea tu presencia a través de mí y no mi humanidad, sino tu sabiduría que proviene de lo alto, Dios mío, en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, Colosenses capítulo 2, versos del 11 al 23. El título del mensaje de hoy lo hemos llamado Respuesta a una herejía. Enseguida les voy a explicar por qué se llama así, Respuesta a una herejía. Vamos a leer primero la palabra de Dios. Dice así, es más, voy a leer del 11 en adelante, al 23. Dice así, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso? Tales cosas a la verdad, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Apetitos de la carne. Muy bien, vamos entonces a entrar. Herejía, respuesta a una herejía. Vamos a mirar primero el contexto histórico, el contexto de lo que estaba pasando. Hemos enseñado ya varias veces que el libro de Colosenses fue escrito a una iglesia, o la iglesia de Colosas más bien, era una iglesia de mayorías. La mayoría de personas, la mayoría de hermanos que estaban ahí eran gentiles, no eran judíos como normalmente los apóstoles iban a predicarle. La mayoría de apóstoles fueron inicialmente a predicarle a los judíos, al pueblo de Israel, al pueblo escogido de Dios. Inicialmente las buenas noticias eran para el pueblo de Dios. Debido al rechazo del pueblo de Israel a la presencia del Señor Jesucristo, Dios estableció que hacía una apertura del pacto nuevo, del pacto de salvación hacia toda la humanidad.
Esto que estoy diciendo, hay personas y hay algunos teólogos que dicen que Cristo no murió por todos en la cruz del Calvario, sino que murió por un grupo de personas que van a creer. A creer. La Biblia dice específicamente que Cristo murió por la humanidad, Cristo murió por la raza humana, ya que el ser humano individualmente sea el que atienda al llamado de esa salvación, eso es lo que es diferente. Pero el amor de Dios se extendió para todo el mundo, eso dice la Biblia es un absoluto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no dice amó a algunos cuantos, sino amó a la raza humana. En el libro de Pedro, en primera de Pedro, el apóstol Pedro escribe, porque Dios quiere que todos, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios establece el camino para poder llegar hacia Él. En Colosas estaba ocurriendo que, como la mayoría de hermanos no eran creyentes en cuanto a la fe judaica o judía, ellos tenían ciertas prácticas. Póngale pues, creo que esto es muy interesante. Los hermanos que venían a conocer a Jesús, que venían a recibir el evangelio de nuestro Señor y Salvador, ellos venían con un corazón dispuesto, pero ellos venían con una cantidad de cargas en su mente y de conceptos que ellos, de religión que ellos, con los cuales los criaron, igual que nos pasa a nosotros. A nosotros nos criaron con principios y conceptos religiosos desde niños. Por ejemplo, el persignarse, el echarse la bendición. Por ejemplo, el creer que los santos hacen milagros. Esa fue la crianza que nos dieron a nosotros. Hay otras personas que tienen otro tipo de creencias y eso lo vamos a mirar más adelante. Estos hermanos de Colosas que empezaron a caminar con el Señor, los que eran judíos empezaron a ellos a enseñarles un concepto de religión. Los judíos en esa época tenían algunos conceptos equivocados. Uno de ellos se llama el gnosticismo judaico. El gnosticismo judaico, su esencia, la base de ellos, de ese concepto filosófico, por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 2, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Los judíos de esa época enseñaban a la gente que Dios era tan excelso, tan alto, que lo es en definitiva, pero era tan excelso y tan alto que no tuvo nada que ver con la ejecución de la construcción de la creación del mundo, sino que fueron una serie de espíritus o de jerarquías de menor rango, algunos ángeles, porque una cosa son, según la Biblia, los demonios, otra cosa son los ángeles caídos, son dos entes totalmente diferentes. Ángeles de menor rango eran los que se encargaron de ejecutar la creación, pero la Biblia establece específicamente que la persona que ejecutó la creación fue Cristo. Dice, por Él, en Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Cristo es la plenitud de todos y en todo. En el libro de Efesios dice que la gran dispensación de Dios es Cristo dispensado, hecho en nosotros, incluido en nosotros. Él está en nosotros y Él quiere que nosotros asimismo respondamos a eso que Él nos está dando. Entonces, en ese tiempo le estaban enseñando a los hermanos de la iglesia de Colosas que Dios no se involucraba, no se incluía, no se acercaba a la creación, sino que lo había delegado a través de ángeles de menor rango. Esas eran enseñanzas, algunas de enseñanzas que los judaizantes de esa época, debido a la tradición oral y no a la tradición de la Torá, de la Biblia, ellos tenían esa dualidad. Creían en la interpretación de la Biblia más que en la misma Torá, más que en la misma palabra. Cuando viene el apóstol Pablo, develado por Dios, circuncidado en su corazón por la verdad de Jesucristo, empieza a decirle a los hermanos, no es verdad lo que les están diciendo. La esperanza que ustedes tienen no es una esperanza pagana, no es una esperanza religiosa, sino es una esperanza en la verdad que es en Jesús. Y entonces él empieza en el capítulo 2, verso 1, diciéndoles, tengo una lucha muy grande por ustedes, porque ustedes están viendo, a ustedes les están enseñando que tienen que hacer muchas cosas
para poderse acercar a Dios. Tienen que hacer muchas cosas para que Dios los oiga. Algo similar a lo que pasa actualmente en el mundo entero. Se le enseña a la gente a que tiene que buscar hacer cosas para que Dios lo atienda, a pagar penitencias para que Dios lo atienda. Hace 500 años, el sacerdote, se me olvidó, Martín Lutero, una de las tesis principales que él estableció era que la gente estaba siendo engañada con los conceptos de indulgencias. Le estaban enseñando a la gente que si pagaban iban a ser rescatados del infierno, que si pagaban sus familiares iban a ser rescatados del infierno. Ahí nació el purgatorio. La Biblia establece específicamente, superlativamente, que no es por las obras que yo soy salvo, sino por la fe en Cristo el Señor. Él es el centro. Dice aquí que en Él nosotros estamos plenos. Entonces el apóstol Pablo empezó a mostrarles a ellos las dos situaciones, la situación de con lo que ellos venían siendo criados en su mente y la situación religiosa con la que ellos estaban siendo evangelizados. Sí, ya dije que en su... Sí, amor, ya lo habíamos dicho aquí al principio, que la mayoría de hermanos colosenses no eran judíos, sino que venían de otros conceptos paganos. Entonces venían ellos, en el contexto histórico que estoy dando, venían ellos influenciados altamente por todos sus conceptos y cuando vienen a la iglesia los judaizantes empiezan a enseñarles otros conceptos. Entonces, al llegar a la iglesia, entonces empieza una confusión en ellos. Eso mismo ocurre actualmente con la mayoría de seres humanos, de la mayoría de personas que llegan al evangelio, permiten que el Señor Jesús los encuentre y la mayoría de personas empiezan a enredarse en su mente por todos los conceptos que hay y todos los chécheres que le colocan. Por ejemplo, hay gente que dice, Cornelio, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, está el mejor ejemplo. Cornelio era un hombre justo, era un hombre piadoso que hacía oraciones. Y él dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para poder acceder a la salvación? Y el apóstol Pedro le dijo, no tenía que hacer nada, solamente creer en Jesús y automáticamente entró la salvación a su casa. Entonces todos nosotros los seres humanos tenemos esa posición o esa condición de querer hacer algo para obtener la respuesta de Dios. Hoy quiero enseñarles cómo el apóstol Pablo empezó a los colosenses, a esos bebés espirituales, a esos hermanos que estaban conociendo de Dios, él empezó a quitarles toda esa cantidad de chécheres que tenían en su mente, toda esa cantidad de basura que tenían en su mente que los estaba confundiendo. Entonces la herejía que estaba rondando en ese momento era una herejía básicamente que constaba de lo siguiente, 3 puntos. El primero, Dios nunca se involucraba con la carnalidad de la raza humana. Entonces por eso se veía a Dios lejano. Y aún hoy en día predomina eso, el Dios lejano, el Dios que no se acerca hacia la raza humana. 2, que era parte de lo que ellos enseñaban, tenían que circuncidar su cuerpo como lo hacían los judíos. Y 3, ellos les enseñaban la adoración incluso de ángeles, la adoración incluso de esos seres que gobernaban. De hecho, aquí la palabra para gobernantes es en griego arché o arqué, que significa arquitectos. Entonces ellos venían con esa mentalidad de que ellos eran los arquitectos del mundo. Según Efesios capítulo 6, son arquitectos pero de maldad, los ángeles caídos y sus entes, los demonios o los neumas porno que habla el libro de Efesios capítulo 6. Entonces el apóstol Pablo empezó diciéndoles a ellos, antes que todos esos chécheres, antes que toda esa cantidad de cosas que ustedes vienen recibiendo, toda esa información que vienen recibiendo, yo les quiero comentar 3 cosas. Dios quiere a ustedes, primero en el verso 2 del capítulo 2 de Colosenses, dice, Él quiere consolarlos, Él quiere unirlos en amor y Él quiere que ustedes alcancen las riquezas del conocimiento de Dios, que no depende de una filosofía hueca, sino que depende de Dios. Insomnia, quitarnos a nosotros
nosotros una cantidad de cosas que tenemos en la mente. Entonces dice el apóstol Pablo, mirad que nadie os engañe en el verso 8, por medio de filosofías y huecas sutilezas según los rudimentos y las tradiciones del hombre. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Su hijo que había vuelto en pro del derrochador, asimismo en nuestro Padre Celestial. Él, a través de la persona de Cristo, corrió hacia nosotros para nosotros ser alcanzados por su amor inimaginable, por su gran amor. Él, el Eterno, en medio de mi condición humana, mala, perversa, pecaminosa, Él se acercó a mí. Entonces, la primera respuesta a esa herejía que estaban enseñando, que Dios no se acercaba, que el Elohim, el Eterno, no se acercaba a la raza humana, el apóstol está diciendo, en Él, en Cristo, habita corporalmente, físicamente, toda la plenitud del Padre, toda la plenitud del Ruaj de Dios, del Espíritu de Dios, del Neumas de Dios. En Cristo se manifestó. Eso dice en el verso 8. No se dejen engañar por filosofías. Por eso dice en el verso 23 que todo eso son apetitos de la carne que no tienen ningún valor. Cuando yo empiezo a colocarle a Dios aspectos que en mí parecer son los que tienen que moderar mi vida. Algo que a mí me gusta de ser cristiano, algo que a mí me fascina de mi vida en Cristo, es que Dios me quitó a mí toda cantidad de cosas que uno trae en la mente. Por ejemplo, agüeros. No pase por debajo de la mesa, no pase la sal en la mano, agüeros, que el número del chance es tal, que toda cantidad de bobadas en las cuales nosotros vivimos o tal vez dependemos. El Señor quita de nuestra mente todo esto. La circuncisión no es solamente la circuncisión, me estoy adelantando. Corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios, la primera respuesta a esta herejía es que Dios sí se acerca. Dios vive con nosotros. Él quiere estar con nosotros. La Biblia dice en Génesis capítulo 2 que lo único que Dios hizo con sus propias manos, la Biblia dice, lo único que Dios hizo con sus propias manos fue a la raza humana. Lo demás lo hizo por su palabra. La palabra de Dios es creativa, la palabra de Dios es expresiva, la palabra de Dios es al fin y al cabo es un verbo, es una acción. Entonces todo lo que hizo Dios lo hizo con su boca, con su voz, pero lo único que hizo con sus manos fue la raza humana. Él sí se acercó a nosotros. Entonces el apóstol Pablo empieza a decirles a ellos en el verso 11, en Él, en Cristo, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice, en Él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros vuestro cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Hay gente, a ellos se les enseñaba en ese tiempo, a los colosenses se les estaba enseñando que para ellos poder acercarse a Dios necesitaban circuncidar su cuerpo, acceder al pacto que Dios había hecho. Yo aquí quiero hacer un especial énfasis. El pacto es Dios el que lo hace con nosotros. No somos nosotros los que pactamos con Dios. Esa es otra herejía que nos han venido enseñando a usted y a mí, que nosotros somos los que pactamos con Dios y convertimos eso en una especie de sortilegio. Si tú me das, Dios, yo te doy 100,000, Dios, yo pacto contigo que tú me das 100,000, pero para que tú me des 1,000,000. Yo pacto contigo de que yo te doy 10 millones de pesos y tú me das una casa. Yo pacto contigo de que yo te doy 10 millones de pesos y tú a mí me vas a dar un hijo o una hija. Esos son conceptos netamente carnales, animales y según la Biblia diabólicos, porque el que hace y da los pactos es Dios. Él es el único que tiene la capacidad de generar un acta, un decreto que sea benéfico para las partes. De hecho, Dios es justo y Él todo lo que hace lo hace en pro de nosotros. Entonces, en el verso 11, el apóstol Pablo está diciendo que en Él
nosotros ya fuimos circuncidados. Le está diciendo a los colosenses, a ver, hijos nuevos en el evangelio, nuevos en creer en Dios, nuevos en creerle a Dios. No es necesario que ustedes se pongan a creer en la religión, porque la religión no te va a ayudar. La religión te va a colocar cargas que aún ni ellos mismos, los religiosos, las quieren tocar con un solo dedo. La religión te va a colocar a ti, la religión nos va a colocar a nosotros, nos va a colocar conceptos que nosotros no vamos a poder jamás hacerlo. Entonces él dice, en él, en Cristo, sí ya fuimos circuncidados, pero no una circuncisión hecha a mano, sino una circuncisión del corazón. Yo quiero que usted vaya conmigo para Deuteronomio, deje ahí separadito Colosenses y vaya conmigo para Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 10, verso 16. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Y ahí habla, en el libro de Deuteronomio, es bien especial porque es la ley, Deuteronomio, deuteronomios, deutenomos en hebreo. O en griego más bien, deu es dos o segundo, nomos ley, segunda ley, porque la primera ley la hizo Dios y Moisés la rompió. Deuteronomio capítulo 10, verso 16 dice lo siguiente: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. En el libro de Deuteronomio está diciendo que hay que circuncidar es la carne del corazón, la grosura del corazón, todo aquello que nos embota, todo aquello que nos hace creer que nosotros somos sabios en nuestra mente. Por eso dice la Biblia que se hincha, eso se hincha. Circuncisión en el Antiguo Testamento, hablando de no solamente circuncisión hecha a mano, sino la circuncisión del corazón. En el libro de Deuteronomio está escrito que al octavo día todo varón que abra la matriz debe ser circuncidado del prepucio. Pero en el capítulo 10 el Señor le está diciendo al pueblo de Dios, al pueblo escogido, que lo que verdaderamente tienen que circuncidar es el prepucio del corazón. El cuerpo pecaminoso. Ajá. Para allá vamos. Quiero la ilustración que hay aquí, enseguida la vamos a mirar. Cuando él dice que la circuncisión fue hecha a Cristo, dice a él, la circuncisión fue hecha a Cristo. Número uno, Cristo como judío, él tuvo que cumplir toda la ley. De hecho, la única persona que ha sido capaz de cumplir todos los mandamientos a cabalidad ha sido Cristo el Señor. Entonces, en él fueron cumplidos todos los requerimientos de la ley. Entonces, él fue circuncidado al octavo día, cuando nació. En el libro de Jeremías, capítulo 30, verso 6, dice lo siguiente acerca de la circuncisión del corazón. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos los rostros. Espérate que creo que me equivoqué aquí. No recuerdo dónde es que está ese texto. Donde dice que en Jeremías, sí, creo que me equivoqué de texto ahí. Bueno, el tal es que en Jeremías dice que la circuncisión, ahí en ese pasaje debe estar. La circuncisión también es hecha en el corazón, no es hecha a mano en el cuerpo, no es hecha a mano en el cuerpo. ¿A qué quiero llegar entonces con esto? Cuando Cristo fue circuncidado al octavo día, Cristo llevó en su cuerpo la ley. Pero cuando Cristo fue crucificado, en el verso 12, en el verso 11, dice que en él nosotros fuimos circuncidados. La ilustración de la circuncisión de nosotros en Cristo. Estamos claros que en Cristo nosotros estamos... Eso. De vuestro corazón. Jeremías 4:4, no era 36, sino 4:4. Jeremías 4:4 dice que circuncidad. Exactamente. Perfecto. Jeremías 4:4 usted lo va a leer allá en su casa y se va a dar cuenta que hay que circuncidar es el corazón. Desde el Antiguo Testamento Dios está hablando
de la circuncisión del corazón. Mira, hay gente que se viste externamente y tienen un concepto de piedad increíble. Hay personas que se visten externamente con el cabello largo, con la bata larga, hombres que se visten perfecto, se cubren todo su cuerpo, no usan barba, no usan bigote, no son vanidosos, pero su corazón está lleno de adulterio. Su corazón está, hay gente que no roba, no mata, no dice ni siquiera groserías, pero no es gente que ame al prójimo, no es gente que ame lo moral de Dios, sino que votan incluso en las elecciones por gente que niega a Dios, van en contra de la persona de Dios, incluso participan esas personas que son aparentemente piadosas. Tienen comunión con esas personas que van en contra de todo lo que tiene que ver con la persona de Dios, a personas que aprueban el aborto, personas que van en contra de la vida y dicen que son piadosos. ¿Qué es el nuevo cambio? ¿Qué es la renovación? ¿Qué es la transformación? Mentiras diabólicas. El socialismo es diabólico y hay personas, un cristiano verdadero no apoya ese tipo de ideologías progresistas. De eso no vamos a hablar ahorita, pero personas que dicen que son muy santas, que se creen muy piadosas, que creen que tienen una buena relación con Dios y están totalmente equivocadas en cuanto a su ideal, en su ideal. La Biblia es la balanza que pesa el verdadero lado de los pensamientos, si es el pensamiento que va inclinado hacia Dios y no a una religión, y el pensamiento que va inclinado hacia lo contrario a Dios. El ideal sería ese, que los gobernantes se pesaran conforme a la Biblia. Por eso es tan bonita la Constitución norteamericana, porque es una constitución que está fundamentada en los principios bíblicos. En la ejecución, pues puede que sea diferente, pero en su ejercicio, el fundamento es ella. Muy bien, entonces el apóstol Pablo les está diciendo a los colosenses, la circuncisión no la van a hacer ustedes, porque si ustedes aceptaron a Cristo en el corazón, ¿quién es el que ya en la ilustración, quién es el que se está circuncidando? Cristo al octavo día de nacido, Jesús al octavo día de nacer, nuestro Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Mesías, al octavo día de haber nacido, su prepucio, el prepucio de su cuerpo, fue circuncidado. Pero la ilustración magnífica es que si en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Dios mismo, esto que les voy a decir es poderoso, Dios mismo se acerca a nosotros y en el momento de acercarse a nosotros, a través de Cristo, Él circuncidó la carne. Cristo es llamado el segundo Adán. El primer Adán pecó y fue expulsado del paraíso, del huerto del Edén. Pero Cristo, que es el segundo Adán, vino con el respaldo y la potencia de Dios en Él, en la plenitud de Él, y lo que el primer Adán rompió, Cristo lo restituyó. En la representación de la raza humana, el primer Adán somos todos. Y en la representación de Cristo, en la ilustración de Cristo, todos los que entramos en la cobertura de Cristo, venimos a hacer la restitución que Dios prometió. La ilustración poderosa aquí es la siguiente. Dios mismo circuncidó su carne para que a través de Cristo, toda la raza humana, todos, absolutamente todos los que creen en Él y puedan acercarse a Él y quieran acercarse a Él y deseen acercarse a Él, toda la raza humana va a ser ya circuncidada. Entonces no necesitamos hacer nada. Esa herejía de que tenían que circuncidarse, esa herejía de tener que hacer obras, esa herejía gnóstica de que tenemos que acercarnos a adorar un ángel, a adorar un santo, a adorar algo creado, viene a ser quitada de nosotros, de nuestra mente, nuestro corazón empieza a ser circuncidado para permitir que el gráfico de la circuncisión de Dios sea eterno. Cuando Dios circuncidó a su Hijo, a través de la muerte de Cristo en el Calvario, viene lo que es poderoso en este mensaje de hoy. Dios mismo cogió y mató a Cristo, lo circuncidó, o sea, la carne la trituró, la martirizó, la molió para que en ese sacrificio del pacto nuevo que es de Dios, entremos usted y yo. Y todo aquello, viene la segunda parte de la herejía, a lo que la gente adoraba falsamente en ese tiempo, en las creencias profundas que ellos tenían en ese tiempo, vino a mostrarse
que es un aspecto espiritual. Por eso dice en el verso 12 que todos los días de reposo, lunas nuevas, es sombra de lo que ha de venir. Es una sombra, o sea, no es la realidad, es solamente algo efímero, porque lo verdaderamente verdadero, valga la redundancia, es la eternidad, es lo espiritual. Cristo, cuando fue muerto en la cruz del Calvario, circuncisión de Dios fue hecha en ese momento para que a través de esa circuncisión todo el pacto que antes se había hecho de muerte venía a ser ahora para poderme acercar a Dios. Hay un ejemplo muy bonito y está en el libro de Éxodo, cuando va Moisés con sus hijos y van a entrar a la tierra prometida, van a empezar el peregrinaje para entrar al desierto, para luego entrar a la tierra prometida. Se les aparece Dios mismo, se les aparece Jesús en un encuentro que ellos tienen, que él tiene con sus hijos, e iba a matar, el Señor iba a matar a los hijos de Moisés, y la mujer de Moisés, muy inteligente, cogió un pedernal y los circuncidó a los dos. Y ella le dijo a él que él era marido de sangre, le era para ella. Ella no entendía que la circuncisión que en ese momento se marcaba era lo que los iba a alejar de la muerte, para entrar a la tierra prometida, para entrar a la tierra de bendición. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, Él es el que circuncida nuestro corazón y Dios fue el que lo circuncidó a Él para abrirnos el camino para poder entrar abiertamente a Él. Porque cuando usted y yo no entramos en el pacto de Dios, en la circuncisión de Dios, lo que nos va a seguir es la muerte, la separación de Dios. Recuerden que el concepto de muerte es diferente, el concepto bíblico de muerte es diferente al que usted y yo tenemos. Usted y yo tenemos el concepto de que muerte es cesar de existir, pero con Dios muerte es separación. Cristo, cuando fue crucificado en la cruz del Calvario, empezó a eliminar el segundo elemento de esta herejía. ¿Cuál era el segundo elemento que lo vimos ahorita? El concepto de todas las enseñanzas que nos daban de que Dios no se acercaba y de que eran jerarquías los que habían creado acá. En el verso 12 dice, sepultados con él en el bautismo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, vamos a ir cerrando ya esta parte. El Señor Jesús fue circuncidado por Dios. En la ilustración de la circuncisión más grande es quitar lo terrenal, lo carnal que limita al ser humano para acercarse a Dios. Cristo fue la circuncisión de Dios. Cuando Cristo fue sepultado, entonces el ser humano, la raza humana, cuando acepta a Cristo, a los hermanos que en ese tiempo en Colosas estaban viviendo y ahora también vivimos algo similar, el apóstol Pablo les estaba diciendo a ellos, ustedes, hermanos, en la muerte de Cristo fueron bautizados, o sea, fueron cubiertos. Bautismo significa cobertura, bautismo significa inmersión, sumersión en algo. Cuando Cristo fue sepultado, nosotros, los creyentes, respondemos a la circuncisión a través del bautismo. Es la respuesta, exactamente. Circuncidado. El bautismo es la respuesta a la circuncisión, o sea, la respuesta a lo que Dios hizo. Exactamente. Cuando yo me bautizo, es la ceremonia en la cual yo digo, lo que tú acabaste de decir, es la ceremonia en la cual yo digo, Él me circuncidó. Yo ya tengo entrada al trono de Dios, yo ya puedo acercarme a Dios, y como me puedo acercar a Dios, entonces yo lo puedo hacer. Pero hay una cosa que empezaron a enseñarle a los colosenses en esa época. Les empezaron a decir que ellos decían que la circuncisión era la ceremonia. Entonces, cuando empezaron a cambiar eso, entonces empezaron a enseñarles otra cosa. ¿Qué fue lo otro que empezaron a enseñarles? Que el bautismo era lo que los regeneraba. Entonces, se salía de una herejía para entrar en otra herejía. Y resulta que el bautismo no es regeneración. Aquí dice en el verso 12, la parte final. En el bautismo nosotros fuimos sepultados con Cristo y resucitados. Pero dice
dice específicamente por qué. Dice, mediante la fe en el poder de Dios. Lo que realmente va a regenerar a una persona no son las buenas obras. Lo que realmente va a regenerar a una persona no es el bautismo. Lo que realmente va a regenerar a una persona no es el circuncidarse. Lo que realmente va a regenerar a una persona es la fe en el poder de Dios. Lo que Él hace en mi vida. Uh-huh. Se cambió, póngale pues cuidado. La iglesia tradicional ha cambiado. En esa época, los judíos a los niños los circuncidaban, a los bebés a los 8 días. Era la señal de un pacto de consagración a Dios. Hoy en día, a los infantes se bautizan para que sea un pacto de consagración a Dios. No, el niño no, porque el niño no tiene grosura en el corazón. Eso está diciendo la Biblia. Por eso en el Antiguo Testamento Dios les decía a ellos, circunciden la grosura del corazón, quite lo tóxico, lo dañino del corazón. Un niño tiene una mentalidad inocente, sana, viva, entonces no puede pecar. Entonces, lo que realmente hace el acto regenerativo en una persona, esto es maravilloso, lo que realmente hace el acto regenerativo en una persona es la fe en el poder de Dios, la fe en el poder de Dios. Y resulta que ahora viene lo bonito. Rápidamente les voy a decir dónde está el centro de esta herejía. Ya voy para allá. El centro de esta herejía está en el verso 16, 17 y 18. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ojo con esto, verso 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado en su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Dice así, la herejía que estaban enseñando en esa época era la siguiente. Verso 16. Cuando empezaban a decirles, nadie os juzgue en comida, les estaban diciendo, si ustedes comen marranos, si ustedes comen morcillas, si ustedes comen esto, si ustedes comen lo otro, los estaban juzgando. Entonces les estaban diciendo, para poder ser salvos, no tienen que comer de esto. Les estaban enseñando, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, los judíos tenían unas fiestas anuales que tenían que cumplir para que supuestamente fuesen salvos. Entonces a los colosenses en ese tiempo les estaban enseñando que si no iban a Jerusalén, ojo con esto que es bien importante, que si no iban a Jerusalén en los días que tenía que ser de fiesta, entonces ellos no iban a ser salvos. En cuanto al día de reposo, les estaban diciendo, si usted no guarda el día de reposo, tampoco va a ser salvo. Y aquí el Señor les está diciendo todo esto, el apóstol Pablo en el verso 13, en el verso 17 le está diciendo, todo esto es una sombra. O sea, una sombra es un medio viso de lo que realmente va a ser. La mayor fiesta que vamos a tener los creyentes en Jesucristo es que vamos a estar en donde ya no vamos a tener que ir a Jerusalén a adorar a Dios, sino que la mayor fiesta va a ser cuando estemos con Él, en las bodas del Cordero, inicialmente nosotros, y luego estando con nuestro eterno Salvador por toda la eternidad en relación con Él. Dice la Biblia que vamos a estar en comunión y en la comunión va a haber comida. ¿Qué comida va a haber en el cielo? Pues no podemos decir, por la Biblia podemos decir tal vez que va a haber una especie de dieta vegetariana, pero nuestro nutridor va a ser Dios. Eso lo vamos a mirar después o lo miraremos después en alguna clase de escatología. La verdadera luna nueva, el verdadero inicio es Cristo, por eso Él es nuestro sol de la mañana. Entonces en esa época le estaban enseñando a los colosenses toda esa cantidad de chécheres, gente que quería venir a buscar de Dios con un corazón sincero, que habían aceptado al Señor con un corazón sincero, humilde, con ganas de buscar de Dios, y la religión y las herejías de esa época los confundían. Hoy en día hay gente que confunde a los creyentes, confunde a las personas en vez de enseñarles el camino para llegar a Dios, que es fácil. Como dice la Biblia, ligera es la carga y suave el yugo que Cristo nos da a usted y a mí. Esa era la herejía que se estaba viviendo en esa época.
para poder entender cómo Cristo nos liberta de esto, dice lo siguiente en el verso 13. Y a vosotros, les está diciendo a los colosenses, hoy nos está diciendo a nosotros, hermanos de transformación y gente que nos está viendo en cualquier parte del mundo, a vosotros, que esa es nuestra condición, en otro tiempo nosotros estábamos de la siguiente manera, estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne. Yo quiero darme a entender con esto. En otro tiempo, nuestra condición era muertos, separados de Dios. Recuerde que la palabra muerto no solamente es cesando de existir, sino separados. Estábamos lejanos de Dios. La Biblia dice que nosotros éramos zombies, muertos vivientes. Nosotros teníamos dos tipos de vida, la vida biológica y la vida psicológica. Pero aquí dice, vosotros que en otro tiempo estaban muertos en la incircuncisión de vuestra carne, Él, Cristo, en su plenitud, cuando Dios habitó corporalmente en él, dicen, nos dio vida. La vida que dice aquí es la vida zoé, la vida increada, la vida que no se puede comprar para comer, la vida que no se puede estudiar para entender. Es una vida que proviene de Dios, es una vida que es dinámica, viva, biológica en el sentido de la relación con Él. Dice, Él nos dio vida y no solamente nos la dio, que eso es hermoso, amor. No solamente nos dio esa vida, sino que está con nosotros. Él sustenta esa vida, porque la herejía que se enseñaba era que los ángeles habían creado todas las cosas por mandato de Dios. Pero aquí en este pasaje está diciendo que Él no solamente nos dio la vida, sino que Él la sustenta. Dice, está juntamente con nosotros. Gloria a Dios por esto. Él está con nosotros y la forma de sustentar esa vida es lo siguiente, a través del perdón. La forma en que Dios manifiesta que nos dio vida fue perdonándonos. Perdonar es quitar, es exonerar de cualquier carga. Y viene lo hermoso. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. La palabra anular acá en griego es exaleifo. Exaleifo. Resulta que la palabra exaleifo es lavar. Lavar, pero con un tipo de lavandería específica. Dice lavar con aceite. Anular, el acta de los decretos es exaleifo. La palabra ex es algo que ya no es, que ya no existe. Sacado. Por ejemplo, un vínculo marital, un vínculo de matrimonio. Cuando dicen mi ex esposa, quiere decir que ya no es tu esposa. Para los que hablan acerca de divorcio, es una cosa interesante esto. Ex esposa. Hay cosas que no pueden ser ex. Por ejemplo, yo no puedo ser ex hijo. Mi mamá es mi mamá, así haya fallecido. Yo no soy ex papá de mi hijo. Yo soy el papá de él. Pero hay cosas que sí se pueden quitar. Hay cosas que sí se pueden anular. Anular entonces significa lavar con aceite, quitar con aceite. Y dice, ¿qué quitó Dios con el aceite? Ungir. Dice, ungir es untar, es sumergir. Cuando usted y yo somos sumergidos en el bautismo, no es un bautismo con agua común y corriente. Ese es el evento que nosotros hacemos como un paso de fe y de obediencia para celebrar que Cristo me circuncidó. Pero viene lo más hermoso, es espiritual cuando Él quita de nosotros. Dice, quita, ya no estamos de la misma manera. Dice, anulando el acta específicamente de los decretos que había contra nosotros, coma. Hay dos tipos, rápidamente que se me está agotando el tiempo. Hay dos tipos de actas o decretos que en ese tiempo, hace 2000 años, el Imperio Romano establecía. Había un acta que se colocaba en todos los reos, los presos, la gente que tenía problemas con la ley. Hoy en día lo llaman imputación de cargos. Imputación de cargos es decir, usted se va a apresar, se va a arrestar por concierto para delinquir, por cohecho, por mermelada, por gobernar por Twitter, todo eso que tal, algo que se le imputaba a un delincuente. Usted mató, usted robó, usted con sevicia, todo era un prontuario que se hacía, era un acta. Esa era una forma. Y había otra acta, otro acta, que era el de las deudas. Un banco emitía una carta que se llevaba a los
cónsules y procónsules de esa época romanos. Y decían, la señora Claudia Londoño le debe al Banco de Roma tanta plata. Entonces, habían dos actas. Cuando aquí dice anular ese acta, quiere decir que venía una persona y pagaba la deuda en el banco que tenía esa persona. La deuda que Alexander tenía en el banco de la vida, Cristo la pagó. La deuda que Alexander tenía legalmente, Cristo la pagó. Entonces, número uno, el acta que era contraria contra mí era el acta de todos los delitos que yo había cometido. Una lista, una imputación, una lista, un prontuario. En el momento que usted y yo vamos a ser, una persona es juzgada, perdón, por un delito se llama imputación de cargos. Cuando Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, dice aquí en este texto, que toda esa lista de pecados que habían contra mí, que yo practicaba, él en la circuncisión de su carne, se la llevó ¿para dónde? Para donde pertenecía eso, para el infierno. Cuando Cristo fue crucificado y murió, él bajó al infierno y no fue solamente a transportar el paraíso para el cielo, sino fue a dejar todo eso que venía del infierno, las obras de la carne, los celos, las envidias, las maledicencias, las contiendas, las iras, las hechicerías, todo aquello que era contra nosotros, que usted y yo practicábamos, él lo llevó a donde pertenecía eso, al infierno, y allá lo dejó. Y acá en la tierra pagó lo que Adán y Eva debían, que se lo transmitieron, se lo imputaron a la raza humana. Cristo lo pagó en el banco de la vida. Él en la cruz del Calvario lo hizo, dice, anulando, o sea, quitando la deuda que yo tenía y pagando todos los pecados que yo había cometido, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, dice, quitándola de en medio, la clavó en la cruz. Esto es poderosísimo, esto es glorioso. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ya termino con esto, esta es la conclusión. La respuesta al acta que había contra nosotros, la respuesta a la herejía que se enseña de que el ser humano tiene que hacer obras para ser salvo, la respuesta a la herejía que enseña que la sabiduría a Dios se conoce a través de la sabiduría. Hay gente que dice ese tipo de cosas. Se abraza un buen don, porque sabiduría es algo que proviene de Dios, la Sofía. Se abraza un don que proviene de Dios y se enaltece más que a Dios. Eso es lo que a Dios no le gusta. La respuesta a esta herejía es la siguiente. La sabiduría humana, que realmente proviene de Dios si estamos en Dios. Pero en este pasaje dice, esos ángeles que la gente creía que eran los que habían creado la tierra, simplemente eran los instrumentos satánicos para someternos, para subyugarnos a nosotros a la práctica de todos esos pecados en los cuales nosotros estábamos viviendo anteriormente. Dice en el verso 15 que Cristo en la cruz del Calvario hizo lo siguiente. Había una figura hace 2000 años en el medio del Imperio Romano. Había una figura bien bonita, porque era muy bonita. Resulta que el emperador, el César, no vamos a hablar de nombres de ningún emperador, el César, que era el cargo que se daba, el emperador de turno, cuando conquistaba una ciudad o cuando conquistaba un reino, él a todos los que conquistaba de ese reino, los exhibía en plaza pública. La plaza pública, la calle, la vía, hacían lo siguiente, no era que los cogían y los llevaban así amarraditos. Cuando los exhibían públicamente, el Imperio Romano era muy cruel. Y cuando ellos conquistaban y colonizaban un grupo, otro reino, los desvestían, los desnudaban. He ahí donde viene el concepto de desnudez que Cristo llevó por usted y por mí. Eso fue un efecto espejo. Cristo se paró como conquistador en la cruz del Calvario y en su desnudez, en su despojo, físicamente, en el ejercicio físico, estaba mostrándole a los principados y a las potestades lo que a ellos les estaba pasando en ese momento. Cristo en la cruz del Calvario se paró como un conquistador y todos los demonios empezaron a pasar
enfrente de él. Por eso cuando Cristo en la cruz del Calvario dice que era la hora novena del día, a las 3 de la tarde, la hora en que el sol está así en un apogeo muy fuerte, dice la Biblia literalmente que hubo tinieblas. Todos los demonios del universo se concentraron en ese punto de la tierra en Jerusalén, a las afueras de Jerusalén, para mirar el espectáculo que había ahí. Todos los reinos universales, todos los reinos y principados espirituales se concentraron ahí de tal manera que opacaron la luz del sol, sellaron la luz del sol. Todos estaban ahí mirando cómo iban a matar supuestamente al Hijo de Dios, cómo iban a matar a Dios. Pero cuando llegaron allá se encontraron con la gloriosa verdad de que Él los iba a vencer en ese momento. Y ahí los convocó para exhibirlos públicamente. Los celos, las envidias, las maledicencias, las hechicerías, todos esos demonios que influyen a la gente a cometer ese tipo de cosas, ahí fueron exhibidos públicamente. Cristo los hizo pasar por la calle desnudos, despojados, desvestidos de toda su autoridad, desvestidos de todo lo que eran ellos. Por eso hoy en día, los que creemos en la Biblia, podemos tomar lo que dice Lucas capítulo 9, verso 1. Dice, el Rey Eterno a los discípulos los llamó y les dijo, a ustedes les doy potestad, poder y autoridad sobre los demonios y sobre las enfermedades. Porque Cristo en la cruz del Calvario exhibió a los demonios. Dice, a las potestades y a los principados los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Como Él lo hizo en la cruz del Calvario, como Él fue circuncidado por Dios, por eso dice, nadie os juzgue ahora a ustedes por comer morcilla. ¿Qué problema por comerse una morcilla? Dice la Biblia, dele gracias a Dios por lo que se está comiendo. Échele la bendición a eso y cómaselo. Cristo mismo dijo, no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. La verdadera circuncisión es la del corazón. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos entender este glorioso evangelio. Que las buenas noticias de salvación, Dios mío, sean para nosotros. Que las buenas noticias de salvación, eterno Señor, sean para aquellos que queremos creer en ti, Señor. Que nosotros los que queremos creer en ti podamos transmitir el evangelio, las buenas noticias de libertad a todos aquellos que están hoy viviendo bajo una subyugación de conceptos mentales, hoy viviendo bajo una subyugación demoníaca, hoy viviendo bajo una circunstancia de pecado o de limitación. Señor, tú estás más interesado en el área espiritual, que es para donde nosotros vamos, que en el área material. Circuncida nuestra mente, Dios mío, de pensar en el afán que tenemos por comer, por vestir o por beber. A veces nos preocupamos más por la comida, por el vestido, por el arriendo, por los servicios, que por el fin de nuestra alma. Lo verdaderamente eterno en nuestra alma, Dios mío. Ayúdanos, por favor, en Cristo nuestro Señor, a que nosotros no vivamos en medio de las ideologías, en medio de las filosofías que son huecas, sutiles, sino que vivamos en lo que dice tu palabra. Tu palabra nos quiere lavar nuestra mente, lavar el cerebro de toda cantidad de basura y chécheres que tenemos nosotros en Cristo nuestro Señor y Salvador.